Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. En este video te voy a enseñar a hacer trading siguiendo patrones que se van formando debido a las fluctuaciones del mercado. En esta ocasión te recuerdo que estamos aquí en la plataforma de TradingView. Te dejo acá el link si deseas crear una cuenta nueva en TradingView, con lo cual podrías ganar hasta $30. Perfecto, vamos a empezar entonces. Déjame por acá, yo cierro esto. También te cuento que te voy a hacer la demostración de esta operación en vivo con una inversión de $1000. Así que quédate hasta el final para que veas cómo vamos desarrollándola. Perfecto, estamos en el par de link USDT en OKX, ¿listo? Y vamos a utilizar el indicador joya del profe Andrés de 4 confirmaciones para saber cuándo entrar y utilizar también la indicación de tendencia que me da esta poderosa herramienta. Yo te recuerdo que acá en el link, en la descripción de este video, te dejo el link para que puedas descargar este indicador y lo puedas utilizar. Y en este video de acá arriba te dejo indicaciones de cómo utilizar el indicador joya del profe Andrés de 4 confirmaciones, que evalúa tanto volatilidad como tendencia. Perfecto, bueno, miren amigos, vamos a utilizar entonces el análisis de patrones para crear una operación en este par. Como pueden ver, acá estoy en temporalidad de un día. Entonces, yo fácilmente, después de que uno por experiencia ha trabajado mucho los patrones, puedo detectar que está el siguiente patrón. Fíjense en lo siguiente, voy a sacar acá una línea de tendencia, ¿listo? Y voy a trazarlo desde este mínimo hasta estos otros mínimos por acá. Así, ¿listo? Y también voy a tomar una línea de tendencia para tomar estos dos máximos anteriores. Mira, este máximo de acá y este máximo de acá. Entonces saco acá otra línea de tendencia y voy a tomar estos otros dos máximos de acá. Perfecto, dejémoslo por ahí, listo. Y adicionalmente, entonces fíjate en lo siguiente: el indicador joya del profe Andrés me está entregando ya dos confirmaciones de tendencia alcista. Mira, una compra, tendencia alcista, y otra por acá, dos confirmaciones de tendencia alcista. Entonces hay una tendencia alcista y está la formación de un triángulo simétrico ascendente, como puedes observar en estas dos líneas azules que he trazado, la inferior tomando los mínimos anteriores y la superior tomando los máximos anteriores. Vamos a mover bien esta línea de tendencia superior para que quede apropiadamente sobre este máximo de acá. Listo. Y fíjate también en lo siguiente, súper importante: el precio ya hizo ruptura acá, míralo acá, ya hizo ruptura. ¿Qué es ruptura? Que se sale de una de las líneas del triángulo simétrico que está formando en este momento. En este caso, como la tendencia viene alcista y entramos en el triángulo, la señal va a ser para compra. Nos está dando una señal de operación en largo. ¿Listo? Entonces, ya con eso determinado, te voy a mostrar aquí el patrón teórico y cómo funciona a la perfección. Míralo acá. Míralo acá. Está funcionando a la perfección. Es el primer caso. Entonces tenemos una tendencia alcista, que en este caso me está mostrando mi indicador joya de 4 confirmaciones. Venimos en tendencia alcista. Entramos en un canal formado por máximos y mínimos, donde el precio empieza a reducirse cada vez más, a cerrarse cada vez más en estos dos canales del triángulo simétrico, y entonces luego hace ruptura, hace breakout hacia arriba en señal de compra en tendencia alcista, ¿ok? También se puede dar este caso que puedes ver acá a la derecha, o en tendencia bajista, cuando el indicador joya te muestra una tendencia bajista, el precio baja, forma el triángulo simétrico y luego hace ruptura hacia venta, hacia sell, ¿ok? O en este caso. Entonces, como te puedes dar cuenta, este patrón de triángulo simétrico es súper práctico y lo podemos trabajar detectando la tendencia con el indicador joya del profe Andrés. Listo. Dicho eso, vamos a crear entonces la operación. Voy a colocar unos $1000 para esta operación en OKX. ¿Listo? Recuerda que yo acá te dejo también el link de OKX si deseas entrar a ser parte de mi copy trading
donde podemos ganar excelentes premios con las señales que yo estoy creando, con las operaciones que estoy creando. Ahí te dejo también en la descripción del video el link de mi copy trading en OKX. Perfecto, vamos entonces ahora a determinar los niveles de entrada y los take profits y el stop loss. Para eso a mí me gusta ver el detalle. Entonces mira, esta vela que ya hizo ruptura, yo quiero hacer un zoom en esta vela que hizo ruptura en 3 minutos para ver el detalle y crear la operación. Entonces me voy a bajar, eso es simplemente gusto mío. Me voy a bajar aquí a 3 minutos, ¿vale? Voy a actualizar aquí el precio. Listo. Perdón, yo borro esto. Y voy a mostrarte entonces acá la señal como quedaría. Yo ya la tengo por acá creada mediante el retroceso de Fibonacci, que ya todos conocen que yo manejo, y también mediante la posición larga que ya he creado. Mírala acá. Listo, vamos a bajarla por acá. Perfecto. Bueno, entonces tú aquí ya puedes ver, vamos a borrar para que no haya confusión. Vamos a borrar esta línea de acá. Listo. Y como puedes darte cuenta, acá están pasando las dos líneas del triángulo simétrico, estas dos azules. Si las alcanzas a ver, ahí se ven perfectamente, ¿ok? Como hice un zoom, entonces estoy metido ya acá dentro de esta vela de un día, conformada por estas 24 velas que ya, por estas 31 velas que ya han salido, han hecho ruptura hacia arriba. Entonces, rápidamente debo entrar. Mira que acá todavía me está marcando la posición en long del indicador Hoya. Entonces, si coloco aquí la posición larga, mira, tengo una relación riesgo-beneficio de 2.02, muy buena, ¿cierto? Con el stop loss ubicado aquí en 15,526. La entrada está aquí en 16,349, determinada con los retrocesos de Fibonacci que ya todos conocen, que les he enseñado a manejar, ¿cierto? Y los take profits estarían acá. Entonces permíteme, vamos a colocar eso. La entrada va a ser a mercado, evidentemente, porque aquí estaría en vivo, ¿listo? Entonces voy a colocar acá la entrada, sería más o menos un aproximado en este nivel. Entonces escribamos aquí entrada. Perfecto, va a estar acá. Vamos a colocar entonces los take profits. Bueno, mira que el take profit 1 acá, 16,697, está muy cerca de la entrada y más haciéndolo en vivo mercado. Entonces me gustaría moverlo un poco más arriba. Entonces digamos que lo voy a llevar un poco hacia los 16.7, 16.700 aproximadamente, porque como te digo, lo veo muy pegado de la entrada a mercado. Entonces bajémoslo por acá, más o menos a los 16.700. Listo. Y ahí coloquemos entonces el take profit 1, TP1. Perfecto. Me gusta más, un poco más alejado, para ganar un poco más también en dinero, ¿no? En dólares. Este va a ser el take profit 2, TP2. Lo dejamos por acá. Listo. Vamos a definir acá en este nivel de Fibonacci el take profit 3, la toma de ganancias número 3. Y finalmente vamos a definir acá en la parte de arriba el take profit 4, TP4. Listo. Lo colocamos acá arriba y por supuesto el stop loss viene definido por nuestra posición larga acá. Stop loss. Lo definimos, le damos a aceptar, lo dejamos acá. Y listo, ya tenemos entonces todos los parámetros creados a partir de ese triángulo simétrico que les he demostrado que se formó y que en la teoría coincide perfectamente. Muy bien, entonces voy a correr esta operación para que veamos cómo se alcanzan los take profits 1 y 2 y luego vamos a ver en vivo cómo creé esta operación con $1000 en OKX. Ahí va entonces la corrida, la ejecución. Miremos cómo el precio empieza a desarrollarse. Ahí está. Ahí está moviéndose. Ahí empieza a subir. Va por el take profit 1. Listo. Ahí lo va a tomar.
Listo, ahí tomó el take profit 1, mira, y sigue marcando señal alcista, va por el TP2, listo, ya tomó el take profit 2, listo, y sigue variando, ok. Entonces apareció señal alcista del indicador Hoya, alcanzó el take profit 1, alcanzó el take profit 2. Listo, lo voy a parar ahí. Te recuerdo que cualquier take profit que tome después de haber creado la operación ya es ganancia. Por eso hacemos esas divisiones en 4 take profits. Otra cosa, a muchas personas no les gusta que uno analice hacia el pasado, pero es que la teoría no se puede demostrar y la práctica no se puede demostrar sin análisis, sin datos, y los datos hay que mirarlos. Eso siempre funciona en todo, en la ciencia, en la ingeniería, en la medicina, en la salud, en absolutamente todo. Necesitamos datos para trabajar y por eso te estoy mostrando los datos para poder a continuación presentarte con $1000 de inversión la ganancia de estos take profits. Entonces no te vayas para que veas a continuación cómo hacemos esos take profits, y recuerda que vamos a seguir haciendo videos utilizando patrones también para hacer trading. Espero que les guste mucho. Vean a continuación el en vivo.